don José. Oiga, le hablaba de la importancia de estar en contacto con la población para saber tener en el tacto político suyo cómo piensa su país. Fíjese usted, Fernando, que se presentó una iniciativa y de una vez se transformó en un decreto de ley que creaba la profesión del politólogo. Del politólogo. Sí. No voy a hablar de eso, pero lo que quería decirle es que, bueno, hay una iniciativa del politólogo. Y se acerca un joven, niño, amigo mío, de 11 años, y me dice, oye, señor Blandón, ¿usted tiene certificado para ser politólogo? Entonces yo le contesté, yo no necesito ningún certificado para saber de política. Por ejemplo, tú eres un especialista en análisis político, tú me das consejos a mí, y tienes 11 años. Dice, pero es que yo leo. Claro. Entonces digo, bueno, usted es un político. Y le cuento esta anécdota. Digo, mira, estas leyes son como una... Acabo de leer, fíjate, un tweet, no sé si un chat que me mandaron, que hablaba de que se iba a presentar un proyecto, Fernando, sobre convertir en profesión la sancochología. Opa, no me extraña ya. Esa es la tendencia de hacer sancocho. Y que tenía que tener claro que el sancocho de gallina nada más es gallina de patio, ñame y culantro. Punto. Y que además de eso, solo los panameños lo pueden hacer. Es una burla. Claro. Pero yo le contaba a este amigo mío, niño, digo, mira, ahora que tú y yo ves este sancocho, me recuerdo cuando el general Omar Torrijos Herrera, un hombre que tenía contacto con la gente, fue a Piedra Garita de la Lizarra, allá en Pedacillo, una belleza de pueblo y de gente. Entonces, una señora, había un evento importante y la gente tenía acceso. Fíjese la mentalidad de Omar. Una señora le ofrece un plato de sancocho, de gallina. Opa. ¿Con qué? Con gallina de patio, Sí, claro. con ñame y con culantro. Entonces Omar, creyendo que entendía a la señora, le dice, oye, pero aquí no te falta yuca y otoy. Y la señora santeña se vuelta y le dice, tú sí eres cholo, Omar. Eso es allá en tu tierra, que no saben hacer sancocho. Aquí ese es el sancocho. Eso y te lo vas a tomar todo. Ya. Omar se echó a reír. Dice, se voltea, yo estaba al lado de él, porque era un problema agrario que estábamos resolviendo. Me dice, que eso me pasa por estar preguntando pendejadas. Ya, Y digo, ¿por qué no estás entendiendo lo que es el sancocho? Entonces, hay siempre que entender a los pueblos que uno visita. Porque incluso entre pueblo y pueblo de este país, hay diferencias. y la política siempre es local. Así como Omar creía que el sancocho llevaba ya yuca, él no estaba entendiendo que el sancocho nada más que lleva ñame. Pues, ñame nada más. Entonces hay que entender. Entonces se echó a reír y me dice que, ya te entiendo. Sí, eso. No va a pasarle. Yo no sé si la van a pasar. Pero nosotros somos dados en darnos leyes que nunca cumplimos. Entonces los grandes países se manejan con un nivel... Fíjese, la Inglaterra no tiene una constitución. ¿Usted no sabe eso? Sí. Entonces se manejan con la experiencia de la historia. No, la experiencia de la historia no, lo que es práctico para toda Claro, la mayoría. Y no se introduce mucho en la vida de uno. No se introduce. Nosotros tenemos una tendencia a meternos en la vida de la gente. Bien, nada más que le cuento eso porque es importante. Fíjese lo que está pasando en nuestro país. Que dice que cuando el diablo se aburre mata a moscas con la cola. ¿Sabes? Sí. Y ya donde empiezas a legislar de locura, pues ya es que no tienes mucho que hacer. Ayer le explicaba a una amiga legisladora que viene por acá cómo la zorra caza una gallina, por la que la gallina es muy curiosa. Y la zorra se esconde y mueve el rabo y la gallina viene y se la come. Bien, fíjese lo que está pasando en nuestro país. Con estos números que le di del crecimiento económico en las grandes naciones y con esta tendencia global a que el 23 será un año extremadamente duro. Y si el mundo en el comercio cae, nuestra actividad en el comercio, nuestra actividad económica fundamental está en el comercio, en la prestación de servicios, que tiene una ventaja que es relativamente estable en términos de precios, pero que si el mundo se contrae nuestra economía. Entonces, teniendo en consideración el panorama, el 23 resulta que va a ser un problema difícil.
Y entonces es cuando los gobiernos deben tener la mejor lectura de su pueblo. Y es importante esto porque estamos en el proceso electoral. Fíjese, por ejemplo, ya ha habido conversaciones entre el Partido Cambio Democrático y el Partido RM, Realizando Metas, para buscar alianzas. Cuando digo ha habido conversaciones es porque este es un proceso. Una conversación no hace la historia se hace cuando se firma un documento. Claro. O se hace una acción ya con un efecto en el tiempo. Hoy hay también otro grupo de partidos que se va a reunir buscando vías de entendimiento. El domingo 22 va a haber una reunión del directorio del Partido Revolucionario Democrático, en donde se van a definir algunas líneas con respecto a adaptar los estatutos a lo que dice la ley electoral, entre otras cosas. Va a haber intercambio político. Ya hay 2 candidatos presidenciales o que aspiran a las primarias del PRD. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, que dice que él no va a depender de los diputados, sino de las bases. El vicepresidente de la República, que ha expresado ya públicamente, por lo menos en un video que ha circulado por allí, sus intenciones. Es la primera vez que lo hace él directamente, sí, de correr al proceso de primarias para aspirar a la presidencia en el año 2024. Grupos de oposición están buscando, también el Partido Panameñista ha anunciado que su candidato busca la presidencia, y los partidos políticos que quieran estar en las mesas de negociaciones tienen que tener candidatos propios presidenciales. Eso es lo normal. Entonces, creo que el arranque, digamos, vertiginoso de esto, les va a llamar la atención por algo. Los cambios en la sociedad, no solamente desde el punto de vista tecnológico o científico, técnico, se producen a ciclos más cortos. Por ejemplo, le tomó más de 50 años a la medicina llegar a los cambios que llegó en el año 60. Y le ha tomado, los últimos años, 4 años promedio para hacer cambios importantes. Le doy un ejemplo. Las vacunas contra la COVID-19, la enfermedad, o contra el COVID, el virus SARS-CoV-2, se produjeron en un año. En tiempo real, la humanidad pudo tener una vacuna contra un virus. Eso no ocurría nunca. En la historia, nunca pasó en la epidemia pasada. Yo creo que fuera de la carrera espacial, esta ha sido la carrera más rápida, sí, más pero eso le da a usted efectiva, la velocidad con que los acontecimientos, nunca en la vida habíamos aprendido tanto nosotros, como por ejemplo hisopado, palabras nuevas, la genética molecular, el GNN, el SMRN, el DNA, genética molecular, de virus, investigaciones. Hemos incrementado nuestro vocabulario. Ahora, usted se asombrará cómo gente de 80, 95 años maneja el celular como lo que es. Esto es una enciclopedia o un arma para volver usted más bobo. Cualquiera, usted escoge. Entonces, creo que en este momento, en Panamá, se están produciendo un hecho que va a ser inédito para quienes lleven la campaña. Ninguna campaña electoral se parece a la otra, ninguna. Pero esta, en particular, no se va a parecer a nada de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque la velocidad con que actúa la sociedad ahora se ha incrementado. Observe, si usted había visto en América Latina, la Revolución Cubana se dio y no fue hasta el 79 que otro movimiento armado llegó al poder, que fueron los sandinistas. Y después, por elecciones, llega el Frente Farabundo Martí. Pero la velocidad por cambios, ahora, con otras características, se están produciendo en la región latinoamericana en una forma gigantesca. A pesar de los partidos políticos. A pesar de todo. Y en contra de todo, y con grandes y costosos errores. Ahí está Venezuela, es una de ellas. O Chile. ¿No? O lo que está pasando en Perú, o lo que está pasando en Chile, o lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. ¿Y por qué se produce eso? Por la falta de contacto real entre la dirección política o partidaria o independiente
de las realidades y entonces se produce un fenómeno interesante, que son los grandes iluminados, que siempre a la larga, o más corto que largo, lo que traen es más desastres. Porque la economía y todo el desarrollo se hace con fuerza. Y no hay forma de hacer este desarrollo si no hay un poderoso sector empresarial. Entonces nosotros tenemos la tendencia a tratar de vilipendiar, la palabra, a tratar de desacreditar al empresariado y a la clase obrera como elementos fundamentales del desarrollo, igual que a los campesinos. Entonces, nosotros tenemos que entender esa dinámica para comprender que los cambios que se van a producir, tanto en la sociedad panameña, que son urgentes, por ejemplo, ¿qué cambios nosotros necesitamos? Nosotros tenemos una economía plenamente de desarrollo en el área central del país, todo lo que es el área de servicios y del tránsito. Pero usted se mueve allende esas fronteras y se va a Panamá Oeste, se va a, bueno, en Coclea ha habido un desarrollo extraordinario. Pero usted se va a Herrera, Los Santos, ¿quiénes sufrieron más el efecto de la pandemia? Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, por el encerramiento. ¿Quiénes sufrieron con los cierres de calle de julio del año pasado? Los productores agropecuarios. Entonces, esto está demostrando una fragmentación en la economía regional nuestra. Lo que está pasando en Bocas del Toro, por ejemplo, con las bananeras. Nosotros tenemos que poder lograr entender que la integración de la nación es fundamental para el desarrollo. Entonces tenemos que hacerle llegar a nuestros candidatos esa visión de país integral, ¿no? No solamente el crecimiento económico es importante, lo damos porque es importante, pero no es solo lo importante. Pero sin crecimiento no hay desarrollo. Sí. No puede haber desarrollo sin crecimiento, porque lo que hay entonces es una pobreza generalizada. Yo tengo que crear la riqueza para producir el desarrollo. Entonces, ¿cómo se produce el desarrollo? Con educación. Entonces, ojalá en estos debates preelectorales que se están dando con los partidos y con toda la fuerza política del país, entre en discusión el tema de la educación, el tema de la integración territorial, el tema de la infraestructura en el sector agropecuario para, como dijo el ministro ayer, elevar los niveles de tecnología en la producción para con menos tierra producir más y producir elementos que podamos exportar. Porque fíjese, hoy Metro Libre, el azúcar y la carne se conquistan el Caribe. Nuestros vecinos del Caribe son un potencial enorme para nosotros. Guyana es uno de ellos. Guyana. La democracia en Venezuela para nosotros es fundamental. Porque eso es un país muy ligado a la historia nuestra. Exacto. Nosotros no hubiéramos tenido el canal si Venezuela no hubiera tenido un presidente como Carlos Andrés Pérez o un López Miquelsen en Colombia. O Duver o Maquemal en Jamaica, que jugaron un papel fundamental en todo lo que estoy hablando. Entonces, creo que debemos aprovecharlo este año para elevar el nivel de la discusión a los temas que le interesan a la gente. ¿Qué tema le interesa a la gente? A ver, agua potable, trabajo, energía, movilización de la economía para producir trabajo y salarios adecuados. Eso se logra a través de educación y eso no se ve de una vez. No es nada más un tema de construir escuelas. Es un tema de construir en la mente de nuestros educadores el conocimiento necesario para el futuro de nuestros niños y niñas. Entonces hay que discutir esos temas, hay que discutir el tema de la seguridad social en el componente de invalidez, vejez y muerte. Hay que discutir claramente las políticas que vamos a desarrollar para que nuestra economía no solamente sea dependiente del canal. Nosotros afortunadamente durante los últimos 30 años hemos logrado desarrollar otros niveles de desarrollo, pero hemos dejado atrás el turismo, que es un generador de empleo y que además es un generador de negocios pequeños y medianos, de todo tipo, y que eleva los niveles de consumo y productividad, porque entre más gente se queda en Panamá, más población adquiere bienes y servicios de nuestro país. Entonces nosotros somos dueños de ese futuro y además somos dueños de una de las principales vías acuáticas del mundo, pero eso no es suficiente. Ya lo ha probado
la historia nuestra. Entonces, en todas estas conversaciones que se están dando, que son normales, y todas estas aspiraciones que son normales, ojalá, en vez de estar produciendo leyes que creen profesiones de politólogos o de sancochología o de lo que sea, provoquemos un debate, aunque no haya leyes. Lo que nosotros necesitamos es el mejor conocimiento de nuestra sociedad, de nuestra potencialidad de desarrollo, para que avancemos y no abandonemos a la juventud en el camino del empleo, de ser ninis, porque entonces quedan en pandillerismo, quedan a engrosar las filas del desempleo, o nuestras muchachas salen de la escuela para ser madres de familia, en un círculo vicioso de la pobreza. Entonces tenemos que enseriar la discusión. Y aquí no necesitamos politólogos. Lo que necesitamos es una esencia panameña, que pensemos en los panameños antes de pensar en nosotros individualmente. Pensemos como el colectivo nacional, con un nivel de libertad. Porque sin libertad no es posible discutir el desarrollo. ¿Usted cree que en Salvador Bukele tiene la verdad o AMLO la tiene en México? No. La verdad de los estados mexicanos la tienen los mexicanos. Pero para eso tú tienes que pulsar el sentimiento, igual que en Panamá. La verdad del distrito capital la tienen los corregimientos. Igual que pasa en las provincias. No es lo mismo la verdad de Herrera que la de Los Santos, aunque estén pegadas. Porque hay diferencias que hay que tener en cuenta. Y necesitamos debatir sin miedo. Eso significa dejar la calumnia, el insulto e el irrespeto. Exacto.